Esta conferencia realmente es muy importante porque la hacemos en el curso de esta gran pandemia que está actualmente ocasionando más de medio millón de infectados en el mundo y cerca de 20.000 muertos. Una cosa inusitada que nunca se ha visto con ninguna epidemia y que actualmente ya prácticamente está abarcando a todos los países del mundo. Hace pocos días ha entrado también África, que era uno de los países que no estaba comprometido. Entonces, lo hacemos básicamente porque estamos enfocados a que uno de los grupos en riesgo de infección por coronavirus es los pacientes con diabetes mellitus. Y por lo tanto es muy importante para nosotros tener algunas precauciones y algunas enseñanzas epidemiológicas que está dejando esta epidemia para poder manejar a nuestros pacientes. Quiero resaltar que la mayoría de las láminas que voy a presentar son producto de un evento que hubo hace 2 semanas exactamente en Boston, Massachusetts, la conferencia en retrovirus y infecciones oportunísticas, que dio un espacio de manera excepcional a la revisión y la actualización de cómo se estaba dando ya esta epidemia en China, en Estados Unidos y en el mundo. Y esta conferencia en la cual participaron expertos chinos, americanos y europeos, lo que primero fue identificar el virus que producía la enfermedad. Este virus ya tenía antecedentes previos de su misma familia, de los coronavirus. Por ejemplo, este se le llamó el virus que producía el síndrome agudo severo respiratorio, este cobeta, que hizo una primera epidemia en China en el 2002, produciendo pues, mortalidad pero baja. Y un segundo grupo de coronavirus produjo este mismo tipo de compromiso, sobre todo pulmonar, en el Medio Oriente, en el MERS-CoV, que fue en el año 2012. Después de estas dos epidemias que fueron prácticamente localizados, este virus, el virus que produce el síndrome severo agudo respiratorio, COVID-2 beta, es el que está en los actuales momentos dando esta pandemia y que está produciendo esta enfermedad COVID-19. Lo que está chequeado es que estos tres virus proceden de la interacción animal-hombre y que el murciélago probablemente sea el animal que ha transferido estos virus al ser humano. Eh, esta lámina para que vean la forma tan rápida como se distribuyó y cómo se infectó en China. Empezó, como ustedes saben, en Wuhan, se extendió rápidamente hacia Hubei, que es la provincia más cercana a Wuhan, y luego la distribución fue uniforme casi en toda China, al extremo como ven ustedes en la siguiente diapositiva, la dimensión en la cual este virus se expandió en todo el mundo debido a los viajes que hacen ciudadanos chinos y infectados en todo el mundo, se produjo realmente una catástrofe de infecciones que actualmente, vuelvo a repetir, ya está tocando hasta África, que era el que menos afectado. Eh, para marzo de este año, o sea, en este mes prácticamente, ya teníamos casos muy importantes en Europa, ya había llegado a Norteamérica, Canadá, y en Sudamérica ya estaba presente en Ecuador y en Brasil. Nosotros tuvimos la primera infección el 6 de marzo, y realmente fue una difusión sumamente rápida o expansión rápida del virus. Esta diapositiva presentada en el evento de Boston demostraba cómo en forma exponencial hubo un crecimiento de este virus, y estas barras representan el número de casos diarios que se presentaban en China. Y para febrero 25, que prácticamente era un mes después de que se detectó los primeros casos, ya teníamos casos fuera de China reportados, y en esta primera semana del mes ya la cantidad de muertes fuera de China excedían inclusive la cantidad de muertes reportadas en China. La distribución en la experiencia que hubo en China, eh, de 44.672 casos confirmados a febrero de este año, demostraba una distribución que sobre todo afectaba a adultos jóvenes,
a partir de los 20 años, siendo el pico en los 50 años, con mucha menor afectación a adultos mayores, pero la característica de esta enfermedad era que la mortalidad, los casos fatales que producían muertes, se producía justamente en adultos mayores, sobre todo de 80 años, y llegó hasta un 16% de tasa de mortalidad, y empezaba la curva ascendente a partir de los 50 años. Esta diapositiva muestra con más claridad cómo los mayores de 80 tenían una afectación de casi un 15% de la enfermedad, y así, a partir de los 50, como ven ustedes, la curva iba creciendo en relación a porcentaje de infectados que fallecían. En general, de los casos que fueron revisados en China, y que es los que más están aportando en literatura, de estos más de 44.000 pacientes, un poquito más de un 90% tenían enfermedad leve a moderada, enfermedad muchas veces que no daban síntomas ostensibles, pero el 20% restante tenía un cuadro severo que lo llevaba a hospitalizarse, y más de cerca del 5% llegaban a un estadio crítico que tenían que ir a hospitalizarlo en la unidad de cuidados intensivos. De tal manera de que la mayoría de estos pacientes tenían enfermedad leve, con una gripe que podían pasarla en su casa. El resto, un 14%, se le hospitalizaba por la sintomatología severa, y los que tenían insuficiencia respiratoria ya pasaban a la unidad de cuidados intensivos para respiraciones artificiales. Una cosa interesante para tener en cuenta en nuestros pacientes es que la caracterización de los signos y síntomas de la infección por COVID-19, que se hizo tanto en Wuhan, en Hubei, como en general en la China, demostraban que había tres sintomatologías importantes: la fiebre en primer lugar, la tos seca y los dolores musculares y articulares, ¿no? En la diapositiva ven claramente que síntomas como fiebre y diarreas, que también estaban presentes, lo hacían en menor intensidad. Y en general, los síntomas que uno repasa en enfermedad leve, severa o crítica, realmente vienen a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Fiebre por encima de 38, 38 y medio, tos seca, fatiga y con mucho menor sintomatología, expectoración, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, malestar en tórax, escalofríos, etc. Una cosa interesante de la evolución de esta enfermedad por COVID-19 es de que, si bien es cierto, el 80% tenía una enfermedad de leve a moderada, y el 20% lo hacía severa y crítica de inicio, un grupo que llegaba más o menos a un 15% de los que empezaban con enfermedad leve a moderada podían evolucionar hacia un cuadro severo e inclusive hasta la muerte. Igualmente, los que comenzaban con enfermedad severa y crítica podían llegar a la letalidad, pero había un grupo que también podía recuperarse. De manera tal que no necesariamente los pacientes que empiezan con una enfermedad leve a moderada van a terminar recuperándose. Hay un grupo sobre el cual podrían estar los pacientes con diabetes, que terminan en un estadio crítico y con una alta mortalidad. En general, la mayoría de estos cuadros, como ha sido referido por la data china, se recuperan. Un grupo permanece enfermo hasta las 2 semanas que dura el tiempo de la gripe por coronavirus, pero hay una alta letalidad, ¿no? Un 3.5% de pacientes que sobre todo pertenecen a los estadios severos y críticos fallecen, ¿no? Esta tasa es bien alta si uno lo compara, por ejemplo, con las epidemias de gripe, influenza o Coxsackie, que pueden llegar hasta 0.5 a 1% de letalidad en el mundo. Los científicos chinos se concentraron en 3 grupos de alto riesgo que pudieron identificar durante esta epidemia en su país, ¿no? El grupo que tenía comorbilidad metabólica, el grupo que tenía VIH y el grupo de mujeres embarazadas.
De estos dos últimos grupos no hay mucha todavía información, probablemente lo va a haber muy próximo, pero se enfocaron fundamentalmente en lo más ostensible, en lo que ellos veían como causa de muerte, que era enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad crónica respiratoria, que eran los tres puntales por los cuales la gente fallecía. Y uno de los primeros estudios publicados en Lancet demostraba de que el cuadro clínico de los pacientes infectados, un 20% tenían diabetes, un 15% hipertensión, un 15% de enfermedad cardiovascular, un 2% enfermedad obstructiva pulmonar crónica, un 2% malignidad y un 2% enfermedad hepática. Entraban con estas comorbilidades, pero cuando se veía la salida, o sea, cómo terminaban los pacientes con estas comorbilidades, se veía que la mortalidad favorecía fundamentalmente a los que tenían enfermedad cardiovascular, en segundo lugar a los que tenían diabetes, tercero los que tenían enfermedad respiratoria crónica, los hipertensos y los que tenían cáncer. Entonces, esta mortalidad realmente es muy importante reconocer, porque si de entrada tenemos pacientes con este tipo de comorbilidad, realmente hay que tener un especial cuidado para su manejo, porque pueden terminar, sobre todo los que tienen enfermedad cardiovascular, con esta mortalidad tan alta. Una cosa interesante también de epidemiológica del estudio en China demostraba de que en relación a enfermedad leve, severa o crítica, lo que más se veía en los pacientes, en los casos que se presentaban, era la hipertensión como una de las condiciones, digamos, más importantes que se veía como causa de comorbilidad en los pacientes, ¿no? En hipertensión se veía en enfermedad crítica, diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar. O sea, los pacientes que hacían una enfermedad crítica tenían unas altas tasas de prevalencia de estas comorbilidades. Entonces, la pregunta es por qué los pacientes con diabetes, al igual que otros grupos de enfermedades metabólicas, tienen una alta vulnerabilidad para enfermar por la enfermedad y una evolución grave. En relación a diabetes, hay estudios ya con anterioridad que se han hecho respecto a cómo responde su inmunidad celular. Este virus, como todo es sabido, como todos saben, es un virus de RNA que requiere de una célula para poder reproducirse. Este fenómeno en el cual el virus se introduce en una célula es reconocido por el sistema inmune celular, en primer lugar a través de los macrófagos, que son los que se encargan de deglutir esa célula infectada. Esta reacción antigénica produce que se elaboren una serie de linfocitos, dentro de los cuales están los linfocitos killer, que son los que finalmente destruyen la célula y dejan una respuesta de memoria para los futuros virus que entren con las mismas características. Entonces, al parecer, en el paciente con diabetes hay una disfunción inmunitaria en el cual se altera el proceso de fagocitosis, ¿no? O sea, los macrófagos y los neutrófilos son más lentos para poder reconocer y deglutir a la célula infectada. Igualmente, las células killer que se producen como consecuencia de esta reacción inmunitaria tienen una disminución de su poder de destrucción, y a su vez también se ha demostrado que hay una disminución intracelular de producción de interferón y interleuquina 6, que finalmente son los mediadores químicos que producen la destrucción de las células infectadas. También se ha descrito una producción de anticuerpos alterado por fenómeno de glicosilación, por la misma característica de la enfermedad, es un proceso inflamatorio de baja intensidad que condiciona un estrés oxidativo, y lo cual en general se caracteriza con la diabetes como si tuviera un envejecimiento inmunológico. Y por eso, evidentemente, hay una menor capacidad de poder reaccionar frente a la invasión de virus o cualquier bacteria, y también una evolución mucho más tórpida, porque al no haber una respuesta inmunológica a su tiempo, el virus se reproduce o la bacteria se reproduce en su dimensión real. Entonces, podemos decir que los pacientes con diabetes tienen una mayor susceptibilidad y frecuencia de infecciones.
y que el control metabólico también juega su rol. Evidentemente los pacientes que tienen hiperglicemia no controlada van a tener esta respuesta inmunitaria mucho más defectuosa. La resistencia periférica juega su rol como un proceso inflamatorio de baja intensidad que genera también estrés oxidativo, y por lo tanto el riesgo de infecciones, sobre todo respiratorios, es más elevado en pacientes con diabetes, y por eso es que la ADA recomienda la vacunación contra la influenza y el neumococo. En resumen, de esta experiencia que hemos tenido en China, el sumario de alrededor de 72.000 casos, en donde se suma lo que ha habido en China y lo que la OMS adicionó para este reporte, muestra que la tasa general de letalidad es bastante alta en las personas infectadas con coronavirus que tienen enfermedad cardiovascular, casi un 13%. Los que tienen diabetes llegan a una mortalidad de 9,2%, los que tienen enfermedad respiratoria crónica, que incluye asma, 8%, hipertensión arterial también más de 8,4%, y cáncer 7,6%, delineando los factores que al sumarse con la infección de coronavirus dan una mortalidad bastante alta. Los chinos también describieron qué pasaba con la infección en el personal sanitario. Ellos encontraron que 3,8% de los infectados eran personal de salud, eran 1.716. De estos, un 14, casi un 15% llegaron a tener enfermedad grave o crítica y 5 fallecieron. Entonces, podríamos concluir en esta primera rueda de información de que, en general, la proporción de diabetes que se encuentra en sujetos que son infectados por COVID-19 gira alrededor de 5, 3 al 20%. Este grupo de pacientes en particular con diabetes tiene un mayor riesgo a tener un síndrome de dificultad respiratoria aguda, severo, a tener shock séptico y un fallo multiorgánico. La mayoría de ellos fallecen por enfermedad pulmonar. Esto, como se está viendo cada vez en la mayoría de casos, requiere un aumento en admisión en unidades de cuidados intensivos, y la mortalidad puede llegar hasta un 7,3%, como se ha descrito, frente a un 0,9% de pacientes sin ninguna comorbilidad. Esto condiciona a su vez una serie de alteraciones metabólicas, hiperglicemias, variabilidad de glicemia y complicaciones diabéticas que empeoran mucho más la evolución. Y otra cosa importante de esta relación diabetes-COVID-19 es que en este grupo de pacientes, cuando se ha hecho un periodo de seguimiento, después del alta, podrían estar expuestos a otras infecciones adicionales debido a que tienen una respuesta inmune mucho más baja. Quisiera tener algunos comentarios respecto a lo que se está publicando en relación a que los pacientes que reciben tratamiento hipertensivo con inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueadores de receptores de angiotensina tienen mayor predisposición para la infección. Realmente esta teoría se basa en que este virus, el que produce el síndrome agudo respiratorio severo, COP2, este virus se une a su célula diana a través de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y al parecer, esta enzima convertidora aumenta en pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo cuando son tratados con inhibidores de IECA y ARA2. Lo mismo parece suceder con medicamentos como tiazolidina, como la pioglitazona o el ibuprofeno. Y en consecuencia, favorecerían un aumento de la expresión de AC2, lo cual facilitaría la infección por COVID-19. Sin embargo, esta teoría está contrapuesta porque los inhibidores de IECA, pero sobre todo los ARA2, bloquean los receptores de angiotensina, y por lo tanto de esa manera protegerían que el virus pueda diseminarse e infectarse, sobre todo a nivel pulmonar, que es uno de los órganos blancos que atacan esta infección. Como no hay una cosa todavía acorde entre las diversas sociedades, se está recomendando, sobre todo en este caso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, recomienda en función a lo que está sugiriendo la Sociedad Europea y Española de Cardiología,
que los pacientes en tratamiento con los IECA y ARA2 deberían continuar con el tratamiento sin que esté actualmente justificada una modificación del mismo. Lo mismo para los pacientes que están ingiriendo ibuprofeno, lo cual, si realmente la indicación es correcta, deberían continuar con la medicación. Algunas sugerencias que ha dado la Federación Internacional de Diabetes en relación a estos pacientes con COVID-19 que tienen diabetes es recomendarles en estos, sobre todo, periodos de cuarentena, que tengan los datos de su médico tratante a la mano, una atención especial al control de su glucosa con un glucómetro a la mano también, hacerle ver como que la infección podría elevar los niveles de glucosa, que deberían estar bien hidratados permanentemente, que deberían tener un buen suministro de medicamentos, acceso suficiente a una comida saludable y de saber corregir su glucosa si hay cuadro de hipoglicemia. Entonces, estos consejos que nos da la Federación Internacional de Diabetes son los que deberíamos nosotros de transmitir a nuestros pacientes, porque como hemos visto, son grupos de bastante riesgo para contraer la infección y para tener una evolución torpe. En diabetes tipo 1, igualmente, en este caso la Asociación Española de Endocrinología y Nutrición aconseja que el tratamiento con insulina nunca debe suspenderse, inclusive hay que manejar la terapia intensiva con insulina de manera tal que mantener la glucosa en sangre entre 110 y 180, y determinar los cuerpos cetónicos, porque es una forma de poder avisorar si el paciente podría entrar en un estado cetosídeo y poder manejarlo inmediatamente a nivel hospitalario. Si bien es cierto, no hay una recomendación específica para población con diabetes en estas épocas de epidemia con COVID, estas recomendaciones que dio el CROC 2020 para pacientes con SIDA podrían también ser ampliados para los pacientes con diabetes, o sea que tengan una medicación en estas épocas de cuarentena que le dure, que no le falte la medicación en unas 4 semanas. Vacunarse contra influenza y neumococo, establecer un plan de cuidado clínico, sobre todo en su casa, y mantener el distanciamiento social, que realmente es importante para evitar el contagio. En resumen, podríamos decir que estamos ante una pandemia de COVID-19 de colosales dimensiones, lo dije al principio, tenemos casi 500.000 pacientes infectados y 20.000 muertos, y que este virus tiene una alta infectividad. En el caso de la epidemiología china y lo que se está viendo en la mayoría de países, produce una leve a moderada infección respiratoria en el 80% de casos. Un 20% de pacientes desarrolla una infección severa que requiere hospitalización o llegada a la unidad de cuidados intensivos, en la cual la mortalidad puede llegar a un 50%. O sea, la mitad de los pacientes con diabetes, infectados con coronavirus, que llegan a la UCI, puede llegar a un 50%. Importante recalcar nuevamente que la edad avanzada es el más importante factor pronóstico. Por encima de 80, como ven ustedes, se puede llegar a un 15% de mortalidad por solo tener la edad. Y si se asocia con comorbilidades como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión y cáncer, realmente empeora el factor pronóstico y la mortalidad aumenta. Por lo que hemos expuesto, es razonable suponer que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar infección por SARS-CoV-2, y es probable que la enfermedad cardíaca, la enfermedad renal y la edad avanzada y la fragilidad coexistente aumenten aún más la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que los pacientes diabéticos complicados realmente son un blanco muy favorable para la infección por coronavirus y por una mayor complicación. En líneas generales, como así está recomendado por la mayoría de sociedades, la identificación temprana y el aislamiento de casos y sus contactos es lo más importante. Y los pacientes con diabetes, más que ningún otro grupo, deben de cumplir con las medidas preventivas de lavado de manos, distanciamiento social y cuarentena,
que son políticas de mitigación que realmente han sido hechos con éxito en algunos países y todavía en otros. Con ello, quiero realmente recalcar de que esta charla tiene el objetivo, en primer lugar, de demostrar que es un virus realmente bastante peligroso, sobre todo si se produce en pacientes con diabetes que manejamos nosotros, y que hay determinados grupos que están más expuestos que otros para poder tener la enfermedad y para tener una evolución torpe. Muchas gracias.